Bueno, muy bien, vamos a empezar. Agradezco antes que nada la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy y hablaré de un tema muy frecuente, es algo que todos los oftalmólogos, los neurólogos, los médicos generales incluso vemos frecuentemente, las parálisis oculomotoras. Y empezaremos por el tercer nervio craneano. La parálisis del tercer nervio craneano es algo muy fácil de diagnosticar porque si ustedes recuerdan, el tercer nervio craneano inerva casi a todos los músculos extraoculares, exceptuando el recto lateral y el oblicuo mayor. El nervio oculomotor o tercer nervio craneano tiene un origen mesencefálico que ustedes pueden ver en este esquema. Hay varios subnúcleos, prácticamente cada músculo extraocular tiene un subnúcleo, existiendo uno para cada lado, exceptuando el elevador del párpado superior, que tiene un solo núcleo para ambos lados, cosa muy importante especialmente en las parálisis nucleares, dado que el paciente con una parálisis que ocurre justo a este nivel va a manifestar ptosis palpebral bilateral. Después, el tercer nervio craneano emerge por la parte ventral del tallo cerebral, por esta fosa llamada fosa interpeduncular. Sigue un trayecto subaracnoideo hasta llegar al seno cavernoso, del cual el doctor Lee nos acaba de hablar ampliamente, específicamente en la patología de fístulas durales. Sin embargo, el tercer nervio craneano se ubica en la pared lateral del seno cavernoso y después se dirige hacia la órbita entrando por la fisura orbitaria superior. Este esquema les muestra la configuración del seno cavernoso de manera esquemática. El tercer nervio craneano sigue en la pared lateral, después está el cuarto nervio craneano, después la primera y la segunda rama del trigémino, mientras que el sexto nervio craneano transcurre intracavernosamente aledaño a la carótida interna. Por esa razón, en las fístulas durales al seno cavernoso, el nervio oculomotor más frecuentemente afectado es el sexto, dado que los demás también se pueden afectar, pero cuando el problema abarca una extensión mayor. Después del trayecto del seno cavernoso, el nervio oculomotor se divide en dos ramas. La superior va hacia el músculo elevador del párpado y el recto superior, y la inferior hacia todos los demás músculos efectores del tercer nervio craneano, es decir, el recto medial, recto inferior, oblicuo inferior, el músculo ciliar y el esfínter de la pupila. Es raro ver parálisis solo de la rama superior o solo de la rama inferior. Generalmente se afectan todos los efectores del tercer nervio craneano. Y los datos clínicos son muy fáciles de reconocer. Aquí ven característicamente una ptosis palpebral severa, que es muy diferente a la ptosis que produce un síndrome de Horner. Una exotropia en la posición primaria de la mirada, porque si ustedes recuerdan, el recto medial es el músculo más fuerte de los oculomotores, aunque algunos pacientes pueden tener una leve hipertropia. Lo que predomina es la exotropia y el paciente puede tener o no afección pupilar, y este es un dato cardinal en la exploración de un paciente con parálisis del tercer nervio craneano, dado que el protocolo de estudio que requiere un paciente con afección pupilar es diferente a si no está afectada la pupila. Y ven en este esquema estrabológico las limitaciones correspondientes. Este ejemplo del doctor Walsh, publicado, es una parálisis nuclear del tercer nervio craneano, en la cual pueden ver ptosis palpebral bilateral y las limitaciones correspondientes debido a una lesión mesencefálica que está afectando justamente a estos nervios, a estos núcleos del nervio oculomotor. También en este trayecto desde los núcleos hacia la emergencia por la fosa interpeduncular del tercer nervio craneano puede haber alguna lesión. A estas lesiones se les llama lesiones fasciculares y pueden producir los síndromes alternos del tallo cerebral que aquí están enunciados. Hay muchas variantes de estos síndromes. Aquí ven el espécimen histopatológico del mesencéfalo de un paciente que sufrió un infarto de la mitad del mesencéfalo y, bueno, obviamente la afección correspondiente. En el trayecto subaracnoideo, es decir, desde que el tercer nervio craneano sale del tallo cerebral y llega hasta el seno cavernoso, ahí
la cosa más frecuente que debemos buscar es justamente la compresión aneurismática, de la cual parcialmente la doctora García Briones nos habló hace un momento en sus presentaciones. Y el primer dato de la afección del tercer nervio craneano por una compresión aneurismática es la midriasis, y esto es debido a que las fibras pupilomotoras viajan externas. En el tronco nervioso viajan externas, entonces son las primeras en afectarse. Y entonces la dilatación pupilar es un dato muy importante para buscar intencionadamente una etiología compresiva. Si un paciente tiene afección pupilar, tenga la edad que tenga, se tienen que hacer estudios específicos en búsqueda de compresión, que en este caso es ocasionada por un aneurisma, pero puede ser cualquier otra lesión que comprima, por ejemplo, un tumor hipofisiario que tiene un crecimiento hacia el seno cavernoso y que causa compresión. Siempre se tiene que buscar esto. Hay casos atípicos, aquí les pongo un ejemplo. Este paciente tenía un aneurisma del segmento comunicante anterior, debutó con una hemorragia subaracnoidea, llegó muy grave al hospital con pérdida del estado de alerta. En su tomografía se observa gran cantidad de sangre y el aneurisma era de comunicante anterior, es decir, no tenía una relación anatómica directa con el tercer nervio craneano. Se trata quirúrgicamente y después de esto el paciente evoluciona con infartos, tanto occipital como puntino. Entonces, lo que sucedió en este paciente es que hizo embolismo secundario al procedimiento por un vasoespasmo y patología cardiológica relacionada. Entonces, las manifestaciones pueden ser diversas de esto. Seguro todos han visto en nuestra formación la causa más frecuente de parálisis oculomotora es la vasculopática o microangiopatía relacionada con diabetes o con síndrome metabólico, hipertensión arterial, dislipidemia, etcétera. Estas en general tienen un curso benigno. Después de 6 a 8 semanas el paciente se puede recuperar ad integrum, como ven en este ejemplo de esta señora con una parálisis del tercer nervio craneano por diabetes, pero el paciente con parálisis vasculopática no tiene afección pupilar prácticamente nunca, entonces eso es muy importante mencionarlo. También un dato muy importante en la exploración oftalmológica es buscar en un paciente con parálisis del tercer nervio craneano la presencia de regeneración aberrante. La regeneración aberrante se refiere a que normalmente ramas del nervio se dirigen hacia músculos que no corresponden. Es decir, cuando el paciente, por ejemplo, mira hacia abajo, el párpado se retrae. De hecho, esa es la forma más frecuente de regeneración aberrante. O cuando el paciente mira hacia abajo y hacia adentro, se observa una retracción palpebral. Entonces, si el paciente tiene esto, hay que buscar una etiología traumática o compresiva. Para ver esto es importante no sostener los párpados cuando miramos al paciente en infraversión, porque si sostenemos los párpados nunca nos vamos a dar cuenta de esto. O sea, sí hay que revisar la infraversión con los párpados levantados, pero también hacerlo sin levantar mecánicamente los párpados para observarlo. Hay otras formas de regeneración aberrante, pero son bastante raras, es decir, que hay contracción pupilar cuando el paciente mira hacia alguno de los sitios de acción del tercer nervio, hacia arriba, hacia abajo o hacia adentro. Entonces, en resumen, ¿qué requiere un paciente con una parálisis del tercer nervio craneano? En primer lugar, fijarnos muy importantemente en la afección o no de la pupila. Si no hay involucro pupilar, el paciente es mayor de 50 años y tiene factores de riesgo vascular como los que les mencioné, muy probablemente su causa sea vasculopática, una microangiopatía, y después de 4 a 8 semanas el paciente se va a recuperar sin ningún problema, pero es un aviso de su mal control metabólico, por ejemplo, de la diabetes. Si el paciente no tiene involucro pupilar, pero es menor de 50 años, siempre hay que hacer un estudio de imagen para buscar una lesión que esté comprimiendo el nervio y específicamente buscar un aneurisma. Hay muchas técnicas actualmente que no son tan invasivas como una angiografía cerebral para descartar la presencia de un aneurisma, pero si estas técnicas como la angiotomografía o la angioresonancia no evidencian la presencia de un aneurisma, puede ser necesario realizar una angiografía, especialmente para descartar un aneurisma muy pequeño que pase desapercibido en estas técnicas. Si el paciente tiene cualquier edad, pero con involucro pupilar, hay que buscar intencionadamente un aneurisma de la comunicante posterior. Si son menores de 14 años, puede ser causa traumática o congénita, y hay que recordar, la miastenia gravis es la gran simuladora. Puede el paciente parecer tener una parálisis del tercer nervio craneano y realmente tener miastenia. Sin embargo, estos pacientes tienen variabilidad en su sintomatología diferente a una parálisis oculomotora real.
esta serie, bueno, la etiología de la parálisis del tercer nervio craneano varía de acuerdo a la serie que se estudie. Si ustedes están en un hospital general, van a tener causas diferentes a si están en un hospital neurológico o si están en un hospital oftalmológico. Esto se debe obviamente al tipo de pacientes que atendemos, pero en general todos los estudios coinciden que la causa vasculopática es una de las más frecuentes. Esta es una serie de nuestro hospital, del Instituto Nacional de Neurología. Ahí generalmente no vemos niños, por eso es que tenemos una incidencia baja, pero pueden ver que la etiología puede ser muy diversa. Lo importante es fijarse justamente en la pupila, en la presencia de regeneración aberrante o la presencia de otros síntomas neurológicos que hagan sospechar una patología en particular. Ahora pasamos al cuarto nervio craneano, patético troclear. Este es el único nervio craneano que emerge por la parte dorsal del tallo cerebral. Tiene también un núcleo mesencefálico, pero un poco inferior al tercer nervio craneano. Tiene un trayecto muy largo, por esa razón es el más susceptible del trauma. Cuando un paciente tiene un trauma craneoencefálico antiguo incluso, puede eso ser la causa de una paresia del cuarto nervio craneano. También otra relación importante que tiene es con la tienda del cerebelo. Entonces, cuando hay cambios en la presión intracraneana, puede verse afectado también en esta zona. El cuarto nervio craneano se ubica, sigue un trayecto subaracnoideo y se ubica en la pared lateral del seno cavernoso. Después se dirige hacia la fisura orbitaria superior y penetra a la órbita por la misma, siendo su músculo efector el oblicuo superior u oblicuo mayor, el único músculo. Las características clínicas de la paresia del cuarto nervio craneano en general es bien diagnosticado por los oftalmólogos. A los neurólogos en general les cuesta un poco más de trabajo y al médico general también, porque los síntomas que puede producir son en ocasiones sutiles. Todos recordamos la hipertrofia ipsilateral y los pasos de Parks para explorar a un paciente en posición primaria de la mirada y hipertrofia del mismo lado de la lesión. Cuando el paciente mira hacia el lado contrario de la lesión, la hipertrofia empeora, y cuando el paciente inclina la cabeza o con la maniobra de Bielchowski hacia el mismo lado de la lesión, también la hipertrofia empeora. Entonces hay que explorar al paciente en estas condiciones para corroborar el diagnóstico. También es útil esta prueba del lente rojo, en donde podemos sistematizar mejor la diplopia. Y pues aquí la paresia del cuarto nervio craneano produce síntomas predominantemente en la lectura, en la mirada hacia abajo. Si la lesión es nuclear o es muy cercana a la emergencia del cuarto nervio craneano, el paciente puede tener también otras manifestaciones mesencefálicas, como síndrome de Parinot, del cual la doctora también mostró un muy buen ejemplo, que se caracteriza por la limitación de los movimientos verticales, nistagmus retractorio, signo de Collier o retracción palpebral en los intentos de la convergencia, disociación en la acomodación. Algunos pacientes también pueden tener síndrome de Horner, oftalmoplegias internucleares por la gran relación que hay de estos núcleos oculomotores con el fascículo longitudinal medial, etcétera. Entonces, cuando un paciente tiene una lesión de tallo cerebral, la clínica va a ser muy florida. El paciente no va a tener exclusivamente parálisis del cuarto nervio craneano, va a tener muchas otras manifestaciones neurológicas. Aquí les pongo unos casos atípicos de parálisis del cuarto nervio craneano, porque nosotros estamos en un hospital de concentración en donde llegan pacientes referidos de todo el país. Este es una malformación arteriovenosa del tallo cerebral que está provocando una parálisis del cuarto nervio craneano exclusivamente. Y este caso de un schwannoma del cuarto nervio craneano, que es también bastante raro. ¿Qué requiere de protocolo de estudio un paciente con parálisis del cuarto nervio? En caso de trauma reciente, pues se le puede atribuir a esto la parálisis. La neuroimagen siempre se hace para descartar algo más que suceda, especialmente cuando el trauma es reciente. Si el paciente ya tiene un trauma antiguo, pues en general se busca mejorar los síntomas del paciente que lo incapacitan para sus actividades diarias. En este caso, con prismas, también se puede utilizar toxina botulínica o incluso tratamiento quirúrgico después de que el paciente ha estado estable de su desviación durante varios meses. Si el paciente no tiene ningún antecedente, se debe buscar daño vasculopático. Estos pacientes tienen también una evolución muy parecida al tercer nervio craneano por diabetes, es decir, mejoran espontáneamente hasta la resolución, y
si el paciente tiene otros datos neurológicos, siempre está indicado realizar estudios de neuroimagen para buscar intencionadamente alguna lesión que esté comprimiendo al cuarto nervio craneano. Aquí todas las series coinciden que la causa más frecuente del cuarto nervio craneano, independientemente del grupo etario, es el trauma. Pero también vean un alto grupo de pacientes quedan sin saberse la etiología. Ahora, en cuanto al sexto nervio craneano, causa diplopia de tipo horizontal porque pues, el músculo efector es el músculo recto externo o abducens, que como función tiene la abducción. Algunas asociaciones del sexto nervio craneano son estas en el caso de patología dentro del tallo cerebral. Igual en el puente tiene origen el sexto nervio craneano y hay otras estructuras muy importantes que se asocian con parálisis del cuarto nervio craneano a nivel nuclear, como las lesiones de oftalmoplegias internucleares, la gran relación que existe con el nervio facial. Entonces es muy frecuente encontrar pacientes que aparte de su parálisis del sexto nervio craneano pueden tener parálisis facial ipsilateral y por la asociación del séptimo con sexto nervio craneano y oftalmoplegia internuclear, a esto se le ha llamado síndrome de 8,5. El sexto nervio craneano también se puede afectar por lesiones del seno cavernoso. El doctor Lee ya les presentó algunos casos. Este es un caso que vimos igual con una fístula carotidio cavernosa que después de la embolización aún conserva quemosis y la paresia del sexto nervio craneano que va mejorando progresivamente. Los síntomas en el caso de una embolización exitosa pueden ir desapareciendo incluso varias semanas después del procedimiento. La mejoría en la gran mayoría de los casos puede ser inmediata, pero algunos de ellos van mejorando lentamente. Ahora, en el sexto nervio craneano, la etiología, especialmente en los niños, puede ser viral, tienen un excelente pronóstico y está indicado siempre pedir estudios de neuroimagen cuando la evolución no es buena, es decir, cuando el paciente después de 8 semanas no ha mejorado absolutamente nada, siempre hay que buscar alguna lesión adicional. En adultos menores de 50 años se deben hacer estudios para búsqueda de problemas infecciosos, especialmente en los pacientes que tienen parálisis del sexto nervio o paresia del sexto nervio de manera bilateral, siempre hay que buscar intencionadamente papiledema y si el paciente tiene papiledema, el protocolo de estudio que se debe seguir es de hipertensión endocraneana. Muchos pacientes con hipertensión endocraneana tienen diplopia asociada a paresia de uno o de ambos sextos nervios craneanos y esto es muy variable, o sea, el paciente puede tener la diplopia intermitentemente, tal vez en el momento que nosotros revisemos al paciente no tenga ninguna paresia oculomotora, sin embargo, si el paciente se queja de diplopia, especialmente en la mirada lejana, aunque sea intermitente, debemos buscar hipertensión endocraneana. En adultos mayores de 50 años, la causa más frecuente es vasculopática. En mayores de 70 años, igual hay que buscar intencionadamente arteritis de células gigantes, pidiendo en primer lugar velocidad de sedimentación globular. Hasta un 25% de estos casos son idiopáticos y nuevamente la miastenia puede simular una paresia de uno o de ambos sextos nervios craneanos. La punción lumbar está indicada entonces en todo paciente que tiene sexto nervio craneal con papiledema después de haber realizado un estudio de neuroimagen que haya descartado la posibilidad de una herniación cerebral o cuando hay neuroinfección. A continuación, ya la doctora Espino. Sí, perdón. Ya mencionó la importancia de hacer la punción lumbar en condiciones adecuadas, en decúbito lateral y, bueno, medir la presión de apertura. La punción lumbar no solamente es para medir la presión de apertura y saber si el paciente tiene hipertensión endocraniana, sino para hacer estudios citológicos, cultivos, etcétera, para buscar etiología. A continuación les mostraré un caso secundario a una paquimeningitis. Pueden ver en el estudio de imagen un gran engrosamiento meningio que está ocasionando una paresia de sexto nervio craneal bilateral, pero de predominio derecho. Aquí ven la casuística del instituto.
el porcentaje de estudios bueno, las causas en sexto nervio craneano. Aquí también es muy variable. Si el sexto se asocia a algo más, siempre hay que hacer un estudio de neuroimagen. Igual que en todas las parálisis oculomotoras, si el problema no es aislado, se asocia a otro dato neurológico, siempre hay que buscar algo más. ¿Con qué se debe diferenciar? Las parálisis oculomotoras producen síntomas muy característicos. Si el paciente no tiene una paresia oculomotora completa o parece tener de ambos lados, pero solamente un músculo afectado, puede ser otra cosa. El síndrome de Miller-Gubler es una variante del síndrome de Guillain-Barré, que en su periodo de recuperación, que causa oftalmoplegia, pero en su periodo de recuperación puede simular paresia de tercero, de cuarto, de sexto nervio craneano y hacer confundirnos en el diagnóstico. Las citopatías mitocondriales que característicamente dan en la biopsia muscular las llamadas fibras rojas rasgadas, producen una oftalmoplegia completa bilateral con ptosis. Aquí ven la evolución de este paciente a lo largo del tiempo, cómo se va quedando pléjico y tan es lento el proceso que el paciente no tiene diplopia e incluso a veces no se da cuenta que se va quedando con los ojos inmóviles. Asociadas alteraciones pigmentarias de la retina, alteraciones cardiológicas y también muchas otras alteraciones neurológicas. Las lesiones de la unión neuromuscular, específicamente la miastenia gravis, en la cual, pues ustedes saben que es una enfermedad inmunológica en la cual se crean anticuerpos contra los receptores posinápticos de acetilcolina, diferenciar del Eaton-Lambert, en el cual los anticuerpos son contra los receptores presinápticos y es un síndrome paraneoplásico, generalmente asociado a un tumor pulmonar, y bueno, el síndrome paraneoplásico produce síntomas similares. La confirmación diagnóstica y el diagnóstico diferencial se hace con estudios de electrofisiología. Aquí ven un estudio normal, aquí un paciente con miastenia y aquí un paciente con Eaton-Lambert en un estudio de prueba de estimulación repetitiva o prueba de Joly. También las lesiones orbitarias de los músculos extraoculares pueden provocar limitación de los movimientos oculares, pero aquí es básico ver los datos inflamatorios que el paciente tiene. Aquí vean el espécimen histopatológico de un paciente con orbitopatía tiroidea. Puede tener uno o varios músculos extraoculares afectados, igual el paciente con pseudotumor orbitario. Entonces, las parálisis oculomotoras en general producen síntomas muy característicos. El tercero, realmente la parálisis del tercer nervio cualquiera la puede diagnosticar porque el cuadro clínico es muy florido. En ese caso en particular hay que fijarse mucho en la afección o pupilar, si hay o no regeneración aberrante para solicitar o no estudios de neuroimagen y en el contexto siempre interrogando al paciente respecto a sus antecedentes patológicos importantes. El protocolo de estudio puede ser muy variable y algunos pacientes pueden no requerir tantos estudios neurológicos, más bien requieren estudios sistémicos para ver cómo están sus niveles de lípidos, cómo están sus niveles de glicemia, etcétera, y requieren un buen control metabólico para evitar la recurrencia de este tipo de problemas. La gran mayoría de los pacientes que tienen una parálisis oculomotora de origen vasculopático pueden tener un pronóstico excelente. Sin embargo, algunos pacientes puede la parálisis oculomotora ser un indicador de gravedad que incluso puede poner en peligro su vida, en el caso específico, por ejemplo, de los aneurismas. Por lo tanto, en los oftalmólogos está la clave del diagnóstico oportuno de estos casos. Pues muchas gracias.